Bueno, el doctor Tomás Cianzulli es jefe de ecocardiografía del Hospital Argerich y es director además del curso de ecocardiografía de la AMA, autor de numerosos trabajos científicos. Bueno, hoy le dejamos la palabra, así que doctor, cuando quiere arranque con la presentación. Bueno, Martín, muchas gracias por la presentación y te deseo mucho éxito para la dirección del Consejo de ECO. Muchas gracias, doc. Yo comparto pantalla ahora. Sí. Se ve mi escritorio. Se ve perfecto. Un poco desordenado, ¿no? Son varias Abundante cosas. Se ve. Antes no me pasaba esto, ¿eh? Le vamos a robar esa computadora, con tanto material. Está a disposición para ser compartida. Ya Bueno, lo sabemos. me pareció un caso interesante para poder motivar el diálogo y las preguntas, porque tengo entendido que ya los médicos que hacen este curso escucharon las 2 clases de síndrome aórtico agudo, ¿verdad? Exacto, sí. Así es. Bueno, entonces yo creo que con este caso podemos largar la discusión. Para mí fue una gran enseñanza y en haber podido ver en cirugía cardiovascular un síndrome aórtico agudo, como es un hematoma intramural, cosa que nunca había tenido experiencia. Había visto hematomas intramurales por la TAC, por el ECO, por anatomía patológica, pero nunca en tiempo real durante una cirugía cardiovascular. Les presento entonces esta paciente de 76 años que el 26 de julio próximo pasado ingresó a la clínica Basterrica por dolor torácico leve y un ACV. A las pocas horas del ingreso, la paciente no tenía secuelas neurológicas, pero refirió que ese dolor torácico de leve pasó a ser intenso. Entonces se le hace un eco transtorácico y un transesofágico. Pero donde quiero llegar con este caso es más que las imágenes del transtorácico y transesofágico que ya vieron bastantes en las charlas de hematoma intramural, es a los hallazgos quirúrgicos. Le resumo, el transtorácico y el transesofágico en esta paciente demostró una dilatación de la aorta ascendente, no entraba en rango de aneurisma, tenía una insuficiencia aórtica leve que se interpretó por dilatación de la unión sinotubular y por una falta de coaptación diastólica de las valvas. Se diagnosticó un hematoma intramural tipo A, lo cual es menos frecuente, como ustedes saben, que el tipo B, y además asociado con una úlcera aterosclerótica penetrante que le confería mayor riesgo de ruptura. Y tenía un derrame pericárdico moderado. Esto es algo interesante a destacar en los síndromes aórticos agudos porque yo he visto pacientes, 2 pacientes, que se rompe la aorta delante mío mientras estoy haciendo el eco torácico y aparece un burbujeo, que es la sangre que pasa de la aorta hacia el pericardio y se desarrolla un derrame pericárdico severo y un taponamiento en menos de 1 minuto con disección electromecánica y muerte. Uno de estos casos está publicado en HeartView. Las imágenes son muy impactantes. Pero estos casos de derrame pericárdico leve, moderado, con fibrina, en el curso de un síndrome aórtico agudo, yo los he visto cuando la aorta dilatada está muy delgada y aparecen sufusiones hemorrágicas y va perdiendo, lagrimeando la aorta y formando un derrame pericárdico que de ninguna manera
va a ser la causa de muerte del paciente, sino que la causa de muerte va a ser la ruptura aórtica con el taponamiento si no se hace una intervención quirúrgica urgente. La tomografía mostró lo mismo que el eco y además una pequeña disección localizada de un centímetro, ¿no? Como lo mostré yo en mi presentación. Es decir, se separó la íntima solo durante 1 centímetro donde terminaba el hematoma intramural. No se realizó angiografía, se consideró a la paciente una emergencia quirúrgica y se subió, a pesar de la edad, a quirófano sin coronariografía ni, como dije, aortografía. Bueno, como ven, se internó el 26, dentro de las 24 horas se estaba operando, a pesar del riesgo quirúrgico elevado por la edad de la paciente. Y se le hizo un reemplazo de aorta ascendente supracoronariano. Esto fue una decisión del cirujano porque de esta manera, como la insuficiencia aórtica era leve y funcional, dependiendo de la deformación o dilatación de la unión sinotubular, el cirujano consideró que si reemplazaba la aorta, respetando el implante coronario y la válvula aórtica, el problema estaría resuelto con mucho menos tiempo de bomba que si se hubiera hecho un ventral de Bono o un Cabrol. La pieza quirúrgica lamentablemente no llegó a anatomía patológica. Esta es la placa de ingreso del día 26 a las 10 de la mañana. Se ve ensanchamiento mediastinal. Este es el ecotrans esofágico de aorta torácica descendente proximal a la subclavia, que tenía una placa a la hora 8, ateromatosa, no complicada, de 5 milímetros, cálcica, pero que no sabemos si ahí hubo un debris como para poder explicar el AIT que tuvo la paciente. Vean el engrosamiento intimal difuso que tiene la paciente. ¿Se ve el cursor, la mano? Sí, Sí, se ve Doc, se ve perfecto. perfectamente, doctor. Ok. Sí. Aquí se ve entre las 3 y las 5 calcificación de la íntima. A modo anecdótico, ahí se ve en azul, o sea, un flujo que se aleja de la aorta. ¿Alguno de los médicos podría decirme a qué corresponde esto? No está relacionado al cuadro clínico que estoy describiendo. Simplemente es un hallazgo incidental, ¿no? Bueno, a las 4, hora 4 y hora 8, salen las arterias intercostales, porque acá está la columna vertebral. Y esta es una arteria intercostal. Normalmente esto es anecdótico, pero bueno, algún día que les toque en un curso, durante una evaluación de un síndrome aórtico agudo, considerar las estructuras normales también, ¿no? Esta es la tomografía computada de ingreso con un infarto lacunar y un accidente isquémico córtico subcortical, pero que no impidió entrar en bomba a la paciente porque el neurólogo consideró que estas imágenes eran secuelares. Esta es la tomografía de ingreso en un corte axial. Vean que el hematoma intramural es casi circunferencial, va desde aquí hasta aquí, pero que además estaba comprometida la aorta descendente. Ustedes recuerdan que la disección aórtica
era común que se iniciara en el tipo A, en la raíz de aorta, y disecara toda la aorta en un avance helicoidal hasta comprometer las arterias ilíacas. Por el contrario, el hematoma intramural es una entidad que está localizada a 1 o 2 centímetros. Eso es lo más frecuente. Y esto que tiene la paciente es lo más infrecuente, porque estaba comprometida tanto la aorta ascendente, arco aórtico y aorta descendente. Pero el problema a solucionar era donde estaba la úlcera arteriosclerótica penetrante, porque era la que debilitaba la pared adventicial y donde corría el riesgo de terminar de romperse, que consideramos que el derrame pericárdico moderado hemático estaba originado en ese punto, como ahora vamos a ver. Este es un corte sagital. Vean el hematoma intramural de aorta ascendente, está por encima del plano valvular y llega hasta la emergencia de la arteria innominada. La flecha roja indica la úlcera aterosclerótica penetrante. Y si ustedes se fijan, este espesor de la adventicia es muy propenso a romperse. Entonces lo que había que solucionar es esto, con un reemplazo de aorta ascendente. A mayor aumento, ahí se ve la úlcera aterosclerótica penetrante. Vean la pequeña pared adventicial y, como ustedes saben, cuando un hematoma intramural se asocia a una úlcera aterosclerótica penetrante, tiene mayor riesgo de ruptura. Por otra parte, fíjense en que toda la aorta descendente tiene un engrosamiento que corresponde a un hematoma intramural de poco grosor, a diferencia de esto que tiene un grosor considerable. Bueno, lo mismo, otra imagen de la úlcera aterosclerótica, esto es para que lo graben muy bien, y el hematoma intramural que va, dijimos, desde un poco por encima del plano valvular. Aquí está la arteria coronaria izquierda, estaría a 2 centímetros más o menos del plano valvular, lo que le permitió al cirujano cortar la aorta a este nivel y excluir a la úlcera y al hematoma y cortarla a nivel del origen de la arteria innominada. Y es ahí donde pudo ser el reemplazo de aorta ascendente supracoronariano. Aquí vemos en un corte axial el derrame pericárdico, que era hemático, era moderado, no producía compresión cardíaca, pero estaba indicando de que este síndrome aórtico agudo estaba complicado. Otra vista del derrame pericárdico que es circunferencial. Esta es la vista quirúrgica y es lo que hoy decíamos. Muchos pacientes con dilatación aórtica tienen tan delgada pared adventicial que se describe como una sufusión hemorrágica, que va perdiendo la adventicia sangre como un goteo a nivel del saco pericárdico. Y es lo que le permite al paciente sobrevivir y llegar a la cirugía. Aunque esto no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que se rompa la aorta y el paciente fallezca por un taponamiento cardíaco. Vean qué interesante la imagen del hematoma intramural. Ahí el cirujano está cortando la íntima, pero el hematoma estaba localizado en la túnica media. Y fíjense que sangre tan coagulada que cuando lo toca, no se disgrega. Esta es la primera imagen que yo he visto en vivo de un hematoma intramural. Cuando el cirujano abrió la aorta, lo que hizo fue buscar la base del hematoma y ahí hizo el corte de la aorta, como les dije, a nivel de la porción supracoronariana, de modo tal de que el resto de la raíz de aorta
no estaba comprometida la pared. Esta para mí fue una imagen muy impactante y bueno, aprendí mucho a correlacionar lo que muestra el TAC, lo que muestra el transesofágico, el transtorácico y la anatomía patológica. Este es el parte quirúrgico donde dice el cirujano que le colocó un tubo de Dacron de 28 milímetros y 8 centímetros de alto, que era la altura entre la emergencia de las arterias coronarias y la emergencia de la arteria subclavia, perdón, de la arteria innominada. Y en la sutura distal le hizo un refuerzo del Dacron. Y así quedó la aorta con el refuerzo de Dacron en la sutura distal. Bueno, para mí este es un caso único porque no lo había visto previamente y probablemente porque los cirujanos ante una emergencia no están atentos a sacar fotos ni a filmar. Y curiosamente los que hacen la iconografía en las cirugías cardiovasculares, electivas, urgentes o emergentes, no es ni el cirujano ni el ayudante, sino curiosamente el anestesiólogo. Como está expectante, sin mucho que hacer, se dedica a la iconografía. Y estas imágenes se las debemos al anestesiólogo de Clínica Basterrica. Bueno, voy a dejar de compartir. La verdad, doctor Cianciulli, que muy interesante el caso y muchas gracias por compartirlo. No sé si, bueno, los alumnos en su experiencia en la residencia, a veces es pasado desapercibido, es diagnosticado erróneamente, tratado tardíamente, por lo que muchos pacientes fallecen dentro de los grupos que tenemos con diagnóstico más precoz. Tenemos a los japoneses, es el doctor Evangelista, que es otro especialista en aorta, como el doctor Cianciulli. Nosotros tenemos el lugar en el sur, tenemos el Cianciulli. Dice que bueno, es por el hecho que los japoneses le ingresa un paciente con dolor torácico y le dan tomografía a todos. ¿Eso está así, Doc? ¿Podrá ser esa la razón por la que ellos diagnostican más los síndromes aórticos agudos? Sí, yo creo que sí. Se entrecorta a veces la voz, Silvia. Sí, Silvi, se te escucha entrecortado, pero no sé, yo pensaba que era mi conexión. Se ve que no. De todas maneras entendimos tus comentarios, ¿no? En este sentido, vos mencionaste a Arturo Evangelista, ¿no? Sí, Doc, Sí. Sí. comentó Evangelista. Yo tuve la suerte, allá por los 90, estar en la Universidad de Alabama en Birmingham con Nanda, haciendo mis primeras experiencias de Doppler. Recién aprendíamos Doppler en los 85, 86. Y ahí estaba un español que escribió un libro de síndromes aórticos agudos. Vila y Costra, Isidre Vila y Costa. De él yo aprendí mucho. Él era un apasionado de la correlación entre la anatomía patológica y las multiimágenes, y creo que es el mejor, si no el único, libro de síndrome aórtico agudo con una iconografía y una experiencia personal tremenda.
yo creo que su experiencia en España es casi tan importante con la escritura de este libro como la de Arturo Evangelista en el tema de síndromes aórticos agudos. Así es. Seguimos con su clase, doctor. ¿Tiene No te para escuché. compartir pantalla? ¿Y tiene ¿Quiere? para compartir pantalla? Sí. No, Espero no, que no, todos los alumnos hayan visto las dos clases del doctor. Estancias en el campus. Ojalá esta que vez se sí. entrecortó tanto que no terminé de entender. No, discúlpame Silvia, no te entendí, porque se corta. Yo le Habla llegué a escuchar, Martín y doctor. voy a buscar Sí, otra sí, sí. conexión. Lo que le decía a Silvia es que ojalá que los alumnos hayan observado las dos clases suyas como para hacer alguna consulta o alguna duda que tengan. ¿Las preguntas las hacen desmuteándose o por el chat? No, se desmutean y hablan nomás. Bueno. Aunque no parezca, están del otro lado. Bueno, pero es más fácil preguntar en un Zoom que en forma presencial. No sé por qué. Se largan más, se aflojan más en este tipo de reuniones virtuales que en las presenciales. Puede ser. Lo más difícil creo que es que la gente esté realmente conectada. Bueno, muchas veces pasa que aparece la figura de que la persona se conectó, pero mejor no está siguiendo la clase. Eso puede ser lo que falle a veces, pero si no es verdad, en general la gente se anima más. Está bien. En el chat no hay nada escrito. No. ¿Alguien, chicos, alguno de los chicos quiere hacer alguna pregunta al doctor, aprovechando que lo tenemos acá? Respecto al diagnóstico del síndrome agudo con eco. ¿Puedo hacer una consulta por ahí? No sé si es porque todavía tengo poca experiencia en la parte práctica, pero si puede dar algunos tips de cómo conseguir bien la ventana veía aórtica, que en la clase no me había quedado muy clara y la verdad es que nunca la hice, nunca la vi tampoco. Sí, cómo no. Voy a compartir pantalla. Disculpen que les muestre esto que no es de la SAC, pero en el curso de ECO de la AMA yo doy una clase que les resulta muy interesante a los médicos. No voy a mostrar la clase, sino solamente a responder la pregunta de cómo obtener la vista VIA-O. Y es cómo se debe colocar el paciente, el transductor, la mano del ecocardiografista, para obtener las vistas paraesternales, apicales, subcostal, supraesternal, supraclavicular, paraesternal derecha, y les es muy útil a la hora de hacer las prácticas, porque esta charla bajada en el celular
la van viendo a medida que van haciendo las prácticas, sobre todo cuando terminó ya la actividad asistencial y se queda el alumno con el último paciente con mucho más tiempo que en plena actividad, ¿no? Voy a buscar la diapo que explica cómo obtener la vista de IAO que vos preguntás. Acá está. Vista de IAO. ¿Se escucha el audio? Sí, sí, se escucha. Sí, se Bien. escucha. ¿Me escuchan a mí ahora? Sí, mucho Sí, mejor. sí, Silvia. Perfecto. El audio del video creo que no se escucha, Doc. Ah, eso es lo que yo preguntaba. No, A no, ver, no. vuelvo a poner el audio del video, a ver, si no lo digo, lo corto el audio y lo digo yo. Eso no se escucha. No, no, no se escucha nada. No, Bien, no, no, no. ok. Entonces, le quito el audio y lo comento. Ahí está. Para hacer la vista VIA-O, se obtiene el 4 cámaras apical con la muesca izquierda hacia la camilla. Luego se gira 30 grados para obtener la vista de 2 cámaras apical. Ahí estamos con las 4 cámaras. Ahora van a ver cómo giro, que esto lo saben usar muy bien, 30 grados en sentido antihorario, y ahí obtengo la vista de 2 cámaras apical. Ahora la vamos a mostrar en la pantalla del ecógrafo. Ahora, ¿cómo hacemos desde la vista de 2 cámaras para obtener la aorta aquí abajo? Es muy sutil el movimiento. Vean lo que hago. Hago una inclinación moviendo la cola del transductor hacia abajo para ir a buscar la aorta que corre paravertebral izquierda. Entonces, 2 cámaras, inclino la cola del transductor y aparece la vista VIA-O. Muchas veces la aurícula desaparece y lo que se ve es el ventrículo con la aorta torácica descendente en el eje largo. Ahí estoy repitiendo la maniobra. Y esta es una vista muy útil en el síndrome aórtico agudo. Y ahí completo con 45 grados de rotación antihoraria para la vista de 3 cámaras apical. Pero la vista VIA-O no se obtiene ni de 4 ni de 3 cámaras, sino que se obtiene de la vista de 2 cámaras apical. ¿Se entendió? Muchas gracias. No, pues nada. Perfecto. ¿Algún alumno quiere hacerle alguna pregunta al doctor o quiere hacer algún comentario sobre algún caso que hayan visto y hacerle algún comentario? Tenemos a nuestro experto, bueno, en muchas patologías, también en síndromes aórticos agudos y sería bueno que puedan aprovechar
toda su experiencia y su conocimiento. Yo lo que le comentaba inicialmente, doctor, que disculpen a todos, que no salió bien, lo que le decía era que los felicitaba por el caso que nos había presentado, que el hematoma intramural muchas veces pasa desapercibido dentro de todos los síndromes aórticos agudos, y se trata tardíamente al paciente cuando incluso ya tiene complicaciones, muchas veces irreversibles. Y que le comentaba que siempre el doctor Evangelista hacía alusión al grupo japonés, eran los que más diagnosticaban los hematomas intramurales, porque ellos a todo paciente que ingresa con dolor torácico le hacían una tomografía, y que él atribuía esa causa, o sea, el hacer tomografía a todos, como la razón por la que ellos diagnostican más hematomas que el resto de los grupos. Sí, Silvia, sobre todo el hematoma aórtico intramural, en donde a mí no me cabe la menor duda que la tomografía computada es superior al eco transesofágico, no así en el hematoma intramural tipo B, porque se ve muy bien mientras hacemos el pullback desde la aorta a nivel diafragmática hasta la arteria subclavia, y en ese pullback podemos ver perfectamente la anatomía y la localización del hematoma intramural, medir el grosor del hematoma y medir la longitud de ese hematoma, si tiene 2, 3, 4, 5 centímetros. Pero en la aorta ascendente es más complicado. Y la razón es simple, porque en la aorta ascendente obtenemos muy buenas imágenes en el transesofágico del eje largo, a 120 grados, pero no tenemos vistas de ejes cortos de la aorta, cosa que sí lo hacemos de la aorta descendente. Al no tener ejes cortos de la aorta ascendente, se nos pasan por alto muchos hematomas, y en ese sentido, lejos la tomografía computada tiene mayor sensibilidad. Otra de las cosas que yo he visto, que los radiólogos no tienen mucha experiencia en síndromes aórticos agudos. Sin duda, una disección la van a diagnosticar. Esto es parecido a la pericarditis constrictiva, donde se informan cuadros clínicos con insuficiencia cardíaca y pericarditis constrictiva típicas por ecodoppler, y las tomografías se informan normal y ni se informa el pericardio ni el grosor del pericardio. Y cuando nosotros vamos a ver la tomografía, vemos que el pericardio está grueso. Y esto es lo que el médico especialista en imágenes no tiene experiencia. Y algo algo similar pasa con el síndrome aórtico agudo, en especial en este tipo atípico de disección, que es el hematoma intramural. Muchas veces con pacientes con dolor torácico agudo hemos recibido tomografías computadas normales, y al ir a ver la tomografía se veía un hematoma intramural en aorta ascendente, una aorta descendente, que el médico de diagnósticos por imágenes no supo interpretar. No quiero decir con esto de que no se haga el diagnóstico. Hay centros con mucha experiencia, me refiero a centros con tomografía y médicos especialistas en aorta, justamente, que son los que sí van a saber informar muy bien un hematoma. Pero un médico que haga diagnósticos multiimágenes, se le puede pasar el diagnóstico. Por eso siempre hay que ir a ver la tomografía cuando un paciente tiene clínica sospechosa de síndrome aórtico agudo. Totalmente, Doc. Gracias. Mientras van pensando y se van animando alguna pregunta, bueno, nosotros con Martín le vamos a hacer, Doc, un juego de preguntas, simplemente para que usted nos ayude a reafirmar algunos conceptos. Es importante saber cuántos sitios de reentrada tiene una disección aórtica. ¿En qué nos ayuda? En nada. Hace ¿No? años, ¿Tiene muchos o tiene pocos? ¿No le cambia la conducta? no. ¿O no Hace en años el pronóstico? no, en mi opinión no. Hace años me pasaba contando los sitios de entrada. En primer lugar, una cosa muy, muy importante que yo lo comento en mi presentación.
el sitio de entrada o desgarro intimal lo vemos siempre, tanto en aorta ascendente como en aorta descendente. Cuando la sangre entra a la túnica media, va disecando la túnica media en sentido helicoidal, como dije, a veces pueden llegar hasta el Carrefour aórtico. Y lo que nosotros casi nunca vemos es el sitio de reentrada. Es decir, si la sangre entra donde se rompe el colgajo intimal, supongamos en la raíz de aorta, y no se descomprime, la presión en la falsa luz va a ser tan alta que la aorta se va a romper. La evolución natural de la enfermedad hace que esa misma presión produzca un sitio de desgarro intimal distal, en general está en la aorta abdominal o en las arterias ilíacas, que se llama sitio de reentrada. Es decir, es la sangre que pasa de la falsa luz a la verdadera luz y descomprime la presión de la disección aórtica. Este sitio de reentrada nosotros no lo vemos porque es muy raro que se dé en la aorta descendente y es menos raro que se ve en la aorta abdominal y lo más frecuente que esté en la arteria ilíaca. Después, saber cuántos sitios de comunicación tiene en aorta ascendente, en el arco aórtico, en la aorta descendente, los podemos contar, pero no es más que para mí es un divertimento. ¿Por qué? Un síndrome aórtico agudo tipo A, con un colgajo intimal a 1, 2, 3 centímetros del plano valvular, independientemente de la longitud de la disección, ya sea que llegue hasta el arco aórtico o comprometa la aorta descendente o incluso la aorta abdominal, nosotros podemos colocar la imagen trapezoidal del Doppler color para ver cuántos sitios de comunicación hay entre la verdadera y la falsa luz. Pero en definitiva, tenga 3 o tenga 20, no le hace a la conducta. ¿Por qué? ¿Y por qué se muere el paciente con un síndrome aórtico agudo? Está probado que el sitio de ruptura de la aorta o de la raíz de aorta en las disecciones clásicas ocurren en la pared anterolateral. Y esa ruptura de la pared anterolateral que atraviesa la media y la adventicia es la que va a provocar, como dijimos, el taponamiento cardíaco y la muerte por disociación electromecánica. Entonces, vamos a suponer que un paciente tiene un sitio de desgarro a 1 centímetro del plano valvular y tiene 10 sitios de comunicaciones en el arco aórtico y en la aorta descendente. Y vamos a poner en el sentido opuesto a otro paciente que tiene el mismo desgarro intimal a 1 centímetro del plano de la válvula aórtica y tiene 2 sitios de comunicación, más allá del de reentrada, ¿no? La conducta es la misma, es el reemplazo de aorta ascendente. ¿Por qué? Porque es ahí donde se rompe la aorta. No se va a romper la aorta en el arco aórtico o en la aorta descendente en un síndrome aórtico tipo A, que se origina en la raíz de aorta. Es por eso que para mí no tiene importancia, lo hacíamos mucho años atrás y hoy en día podemos describir cuántos sitios tiene, pero la conducta quirúrgica no cambia, va a ser el reemplazo de la aorta ascendente, ya sea con un cabrol, con un vental de Bono o con una cirugía de Tyron David que respete la válvula aórtica. Pero me gustaría saber la opinión de Martín y Silvia al respecto. No, sí, la pregunta se la hacía porque nos ha pasado, bueno, de todavía leer en distintos papers, como en los libros, escuchar conferencias de que hay que buscar la cantidad de sitios de reentrada, porque como usted bien lo planteaba, cuanto más sitios de reentrada tiene, más descomprime. Pero bueno, quería que de alguna manera usted le transmite ese concepto tan claro de que no son los sitios de reentrada, por más que uno piense que fisiológicamente descomprime más la aorta, van a definir la conducta, sino la localización de la disección,
por, como usted decía, la mayor probabilidad de ruptura en la pared anterolateral de la aorta, ¿no? No sé si Martín quiere acotar algo. No, no, perfecto. No. Bueno el concepto. Interesante la pregunta, ¿no? Bueno, hemos cambiado, hemos evolucionado durante el tiempo. Hemos pasado de darle muchísima importancia a no darle ninguna. De hecho, por ejemplo, cuando tenemos un síndrome aórtico agudo tipo A y solo tiene sitio de entrada y no de reentrada, yo he visto pacientes en el que la falsa luz va aumentando su tamaño a medida que progresa hacia la aorta abdominal. Y cuando llega al Carrefour aórtico, la falsa luz ocluye ambas arterias ilíacas. Y son los pacientes que se presentan con dolor torácico e isquemia aguda de miembros inferiores. La cirugía de la raíz de aorta no soluciona la isquemia aguda de miembros inferiores. Y en estos casos hay que hacer una cirugía combinada. Si la isquemia aguda es muy grave, lo que se hace es una laparotomía, llegar a la aorta y con un bisturí crear el sitio de reentrada. Esta descompresión de la falsa luz disminuye la falsa luz y deja de ocluir las arterias ilíacas y desaparece la isquemia de miembros inferiores. Y luego el cirujano hace el reemplazo de aorta ascendente. Ahora bien, hacer una laparoscopía o laparotomía con una gran incisión para solucionar el problema con una pequeña incisión del bisturí en la falsa luz a nivel del Carrefour aórtico ha motivado a diferentes grupos a descomprimir la falsa luz mediante la fenestración percutánea. Entonces se han descrito entrando por arteria ilíaca en plena isquemia de miembros inferiores, llegar con la aguja de Brockenbrough, perforar la falsa luz, colocar un balón y tironear hacia abajo, generando un sitio de reentrada que descomprime inmediatamente la oclusión provocada por la falsa luz a nivel de las arterias ilíacas. En este sentido, en nuestro medio tenemos poca experiencia. De hecho, no está muy difundido. Esto es similar a la pericardiotomía con balón. Hoy en día no hay duda, y en nuestra revista se publicó hace unos años la experiencia del doctor Rubén Kevorkian del Hospital Santoyani en la pericardiotomía percutánea por balón en los pacientes con metástasis pericárdica, porque estos pacientes hacen recurrencia, entran por taponamiento, se les coloca disculpen que me voy de tema, pero es a modo de parangón, ¿no? Se les hace una pericardiocentesis, se le deja un drenaje, 2, 3, 5, 6 días, se le saca el drenaje, y a los 15 días vuelve con un taponamiento cardíaco, se le hace otra pericardiocentesis, otro drenaje. Bueno, hoy se sabe que estos pacientes con metástasis pericárdicas hay que hacerles inmediatamente una ventana pleuropericárdica, quirúrgica. La ventana pleuropericárdica requiere anestesia. Mientras que la pericardiotomía con balón es muy sencilla. Se coloca por vía subcostal una aguja hasta atravesando el pericardio. Por ahí se coloca una guía. A través de la guía se coloca un balón, como puede ser un balón, un Swan-Ganz. Se infla el balón y se rompe el pericardio. Esto hace que todo el material hemorrágico de la metástasis del saco pericárdico drena en la pleura izquierda.
es decir, se está haciendo una ventana pleuropericárdica percutánea. Y esto hace que el paciente no vuelva a tener taponamientos cardíacos. Podrá tener un derrame pleural grande, pero es mucho más fácil drenar un derrame pleural que hacer pericardiocentesis seguida. Y esto, si bien el método es excelente, hay pocos hemodinamistas que tienen experiencia. Lo mismo, y ahora vuelvo a la fenestración percutánea. Se han publicado varios trabajos, pero por lo que yo sé, hay muy pocos centros en nuestro medio que tengan experiencia en fenestración percutánea para solucionar una isquemia aguda de miembros inferiores durante el curso de un síndrome aórtico agudo tipo A. ¿Cuál es la experiencia Doc, de y esto? cuando hace la fenestración de la falsa luz, ¿el contenido de la falsa luz se aspira, digamos, o simplemente se comunica con la luz verdadera y, y el contenido pasa, digamos, a la luz verdadera? Digo, porque por La- ahí si hay trombo puede generar embolia o no, o me equivoco. no. La respuesta B es la correcta. Ajá. Primero, las disecciones aórticas no son embolígenas. Yo no he visto accidentes cerebrovasculares eh, en disecciones aórticas a menos que se diseque la arteria carótida. E incluso tengo pacientes con disecciones de arterias carótidas sin disección aórtica que se solucionan con anticoagulación. La anticoagulación que estaría contraindicada en un síndrome aórtico agudo. Volviendo, las disecciones no producen embolia, porque en el síndrome aórtico agudo no hay trombos todavía en la falsa luz, hay sangre. Y esa sangre, cuando se hace la fenestración, pasa al torrente sanguíneo, pasa a la arteria ilíaca. Pero esa sangre no contiene trombos que puedan generar una embolia distal de ambos miembros inferiores. Simplemente se descomprime esa sangre que no está coagulada al torrente sanguíneo y pasa a la verdadera luz. Pero esa fenestración evita que se rompa la aorta ascendente. Muchas gracias. No, de nada. Doc, una pregunta un poco más quizá ecocardiográfica. ¿Qué tips nos podría dar de cómo diferenciar la luz verdadera de la luz falsa con el eco? Tanto bueno, en transtorácico como en transesofágico, ¿no? Sí, primero que la falsa luz casi siempre es la más grande. Segundo, que la verdadera luz expande en sístole y colapsa en diástole. Tercero, la falsa luz durante el transesofágico suele tener humo por tener rémora. Cuando colocamos color, la verdadera luz va a tener mucho color y la falsa luz poco color o ningún color. De modo tal de que yo creo que es muy fácil diferenciar la falsa luz de la verdadera luz. Tanto por transtorácico como por transesofágico. Lo importante es que si no tenemos transesofágico en el lugar donde trabajamos, es importante emplear todas las vistas posibles. Y una de las vistas que más satisfacciones da en el síndrome aórtico agudo tipo A es la paraesternal derecha. Muchas veces desde la vista paraesternal izquierda no vemos nada y la paraesternal derecha vemos el colgajo, el íntimo medial, el desgarro intimal, la comunicación entre la verdadera y la falsa luz. Y la otra vista que me parece espectacular, pero también está poco difundida. Y yo creo que este curso debería permitir o estimular a los médicos que lo hacen a cambiar el modo de ver el síndrome aórtico agudo y hacer lo que el médico
mucha trayectoria no realiza, que es la ventana paravertebral. Yo creo que es una vista que hay que hacerla en los pacientes normales, colocar al paciente sentado, el transductor en la región paravertebral izquierda, y con el transductor en sentido vertical van a poder ver la aorta descendente desde las escápulas hasta el diafragma. Más allá no, porque la aorta se separa de la columna vertebral. Y si colocan el transductor horizontal, van a ver los ejes cortos. Si esto lo empiezan a ver en pacientes normales, cuando tengan un síndrome aórtico agudo, donde la aorta descendente va a estar dilatada, van a poder ver la aorta descendente que de otra forma el transtorácico puede llegar a ser invisible, porque la aorta descendente la pueden ver desde la vista supraesternal, pero es muy difícil de verla y hay pacientes que no tienen ventana supraesternal. Por vía transtorácica, la ventana paravertebral es muy superior a la transtorácica por una razón muy sencilla. Colocando el transductor en el dorso, en la región paravertebral izquierda, con el paciente sentado, la aorta está a 2 centímetros del transductor. Mientras que cuando hacemos con el paciente en decúbito lateral izquierdo la vista paraesternal izquierda, vemos la aorta ascendente y por detrás del corazón la aorta descendente, la distancia entre el transductor y la aorta descendente puede llegar a ser más de 10 centímetros. Es por eso que si bien se han visto, y yo he visto varios casos, de colgajo intimal en la aorta torácica descendente desde el eje mayor para esternal izquierdo, a mí me da más rédito diagnóstico la vista paravertebral que la paraesternal. Perfecto. Y bueno, y también es a veces útil mirar desde el subsifoide, ¿no? Ver la aorta abdominal, a veces también se puede llegar a encontrar. Sí, eso es muy importante. Una vez yo vi una paciente con una insuficiencia aórtica moderada que había tenido dolor torácico, pero nada importante, dolor torácico incaracterístico. La insuficiencia aórtica era moderada, estaba el cardiólogo que trajo a la paciente, era familiar, era tía del cardiólogo, y bueno, yo vi la insuficiencia valvular, evalué la aorta ascendente, el arco aórtico desde la vista supraesternal, vi la aorta descendente, evalué la aorta descendente desde el paraesternal izquierdo, y ya estaba por terminar el estudio, y la verdad que se me hubiera pasado, pero es de rutina que hay que hacer lo que vos decís, Martín. Siempre hay que ver la aorta abdominal. Cuando se puso en decúbito dorsal, con las piernas flexionadas para ablandar el abdomen, le coloqué el transductor en el abdomen y vi la disección en la aorta abdominal. Y esto cambió de un panorama de que le iba a decir al médico que tenía una insuficiencia moderada, sin dilatación ventricular, y que lo que tenía que hacer era seguirla una vez por año, a llevarla a quirófano, porque cuando se le hizo, se la derivó al centro que tenía ecotransesofágico, se diagnosticó una disección tipo A, que el flap iba desde la aorta ascendente hasta la aorta abdominal. Inmediatamente ese mismo día se hizo el reemplazo de la aorta ascendente. O sea, es fundamental ver la aorta desde todas las vistas. Y la que vos decís, la abdominal, nunca debe faltar. Perfecto. Otra cosa que a mí me parece muy importante siempre es cuando hay una disección, o si ya se sabe, o si está la sospecha, de no olvidarse del ecodoppler de vaso del cuello, ya que acá estamos aprendiendo ecocardiograma, me parece que hay que complementarlo y cambiar el transductor y mirar los vasos del cuello porque nos pueden ayudar un montón y además, bueno, claro, Totalmente. disección. Sí, y si el médico no tuviera eh, la capacitación para hacer un Doppler de vaso de cuello, bueno, antes de subir al quirófano al paciente, se le pide al que hace Doppler vascular en el hospital o en la institución privada que le haga un Doppler de vaso de cuello, sin duda, claro. Sí, sí.
Doctor, acá hay un comentario de una alumna en el chat que le plantea en una paciente que tiene antecedentes de edema de glotis, supongo que hace referencia por alergia al yodo, se puede hacer el diagnóstico de un síndrome aórtico agudo con el eco transtorácico y la tomografía de tórax y abdomen sin contraste, por un caso que ella tuvo hace unas semanas en La Guardia, lo comenta. Sin contraste, la tomografía no puede ver el flap. Es muy difícil. No sé, me gustaría saber cuál fue la experiencia de la médica que hace esta pregunta. Vanina, ¿podés hacer un comentario o activar tu micrófono o escribir algo más en el chat para responder al doctor? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches. Perfecto, Vanina. Bueno, me pasó una paciente con antecedentes de la familia de disección, el padre, madre y hermano muertos por disección de aorta. Llegó a la guardia con dolor de pecho y bueno, la paciente la venían siguiendo básicamente con eco transtorácico porque la primera vez que la estudiaron, o sea, que vieron que tenía dilatada la aorta, eh, hizo edema de glotis y terminó intubada la paciente, entonces no era candidata a angiotomografía y a mí me cayó con dolor de pecho un domingo. El tema es que el dolor era la verdad que no daba para coronario, se terminó haciendo un eco transtorácico, viendo también lo que es carótida, o sea, vasos de cuello, eh, y se hizo una fusión de imágenes con un atomo de tórax y abdomen sin contraste. La verdad que por suerte, a ver, la paciente se dio el dolor, se le dio beta bloqueante, se bajó la presión y al otro día se pudo estudiar con un eco transtorácico, esofágico, perdón. Pero en ese caso, que hubiera sido, no, en realidad se descartó que hubiera tenido disección la paciente. El tema es cómo hago en una paciente que, como ella, que hubiera sido disección en ese caso. Eh, Nada, estimo que preparándola previo, pero tampoco sé si podría ser un edema de glotis nuevo, si yo la preparo y me hace lo mismo, algo en tomografía, ¿qué se puede hacer en ese caso? Esa era mi pregunta. Sí, son dos problemas cuando un paciente no podés hacer una angiotac con contraste. Una es cuando tiene insuficiencia renal, no está en diálisis, creatinina y ureas alta. Y el otro es el alérgico, ¿no? Hoy en día, con corticoides, es muy difícil que una angiotac te provoque un edema de glotis bien premedicada. O sea que ese no sería el inconveniente. El mayor inconveniente sería un paciente de insuficiencia renal que no esté en diálisis. Obviamente que si está en diálisis se puede hacer perfectamente, se inyecta el contraste que se necesite, porque se depura después con la sesión de diálisis, ¿no? Pero no creo que sea un problema el antecedente alérgico o haber tenido un edema de glotis en un paciente que concurre por un dolor torácico agudo y el transtorácico no vean nada, no tengan transesofágico y necesiten hacer una TAC. Yo creo que bien premedicada se puede hacer una angiotac, porque la TAC sin contraste no te va a ayudar. Bien, y le hago una consulta, Doc. En ese caso, ¿es válido hacer ecotrans esofágico o bueno, no? Ya sabemos que siempre el diagnóstico es ya sabemos que es con angiotomo, pero ¿es válido ahí como otra opción? Sin duda. Nosotros hemos llevado a quirófano pacientes con eco transtorácico y diagnóstico de disección aórtica tipo A, sobre todo en pacientes menores de 40 años, sin factores de riesgo, sin transesofágico, sin tomografía, y suben a quirófano, el cirujano viene, ve el eco transtorácico y la sube a quirófano. Solamente en aquellos casos en que dudamos o no podemos hacer diagnóstico por transtorácico, si tenemos
transesofágico, le hacemos un transesofágico. Si no tenemos transesofágico, le hacemos un angiotac. Pero no. Esto hay que comprender que es una emergencia, que la mortalidad es muy alta. En las primeras 48 horas fallece la mitad de los pacientes. Entonces, hoy en día ya la arteriografía no se hace más, salvo cuando hay compromiso de arterias periféricas. Entonces, con un solo método de diagnóstico, siempre que sea seguro el diagnóstico, se programa la cirugía. La semana pasada en el hospital se planteó en un jardín si se operaba a una paciente o no. ¿Por qué? Ingresa por dolor torácico a la guardia, angiotac normal. Le hacen una aortografía porque tenía disminución de pulso radial y la aortografía descarta como la angiotac la disección aórtica. La paciente ingresó por hipertensión arterial, dolor torácico compatible con un síndrome coronario agudo o aórtico agudo. El electrocardiograma era normal, las enzimas eran normales y el médico decidió hacerle, eran las 3 de la mañana, el hemodinamista de guardia, una aortografía y coronografía y coincidió con el médico de tomografía, que el paciente no tenía una disección. Al otro día, a las 8 de la mañana, nos piden un tercer desempate. Y la paciente tenía un flap de disección, pero clarísimo. Se hizo el HART-TEAM a las 9 de la mañana, le presentamos a los cardiólogos, a los cirujanos cardiovasculares, a los hemodinamistas, vinieron los médicos de diagnóstico por imágenes y las evidencias eran tan fuertes que tenía un colgajo que no se vio por tomo ni por arteriografía, que la paciente subió a quirófano ese mismo mediodía. Por supuesto que hemos tenido también la inversa. ECO no vio el transtorácico, no vio la disección y la angiotaxia, ¿no? Pero la ortografía, por ejemplo, si el sitio de desgarro es grande, la ortografía no ve la disección porque entra tanto contraste a la verdadera como la falsa luz y no ven el flap. Esto es muy conocido, ¿no? Por eso no tenemos ortografía en un síndrome aórtico agudo. Perdón, yo tengo otra pregunta, no sé si se escucha bien. Se escucha, se escucha. El diagnóstico diferencial de úlceras y hematoma, que me parece es un poco sutil, es lo que personalmente más miedo me da omitir. En personas añosas con aterosclerosis, calcificación, y a veces en lugares donde la tomografía quizás no es gatillada o no tiene buena calidad por el operador y demás. Es frecuente encontrar esas imágenes que a uno le llegue la duda, sobre todo en pacientes que ingresan con dolores que no son tan típicos, torácicos y demás. ¿Puedo encontrar esas imágenes frecuentemente o no? ¿Cómo hacen? Si entramos por dolor torácico con sospecha de síndrome aórtico agudo, descartando el síndrome coronario agudo con el electro, troponina, y el 75% de los síndromes aórticos agudos se presentan con una disección clásica. El 25% como un hematoma intramural que es muy fácil de diagnosticar. Y solo un 5% se presenta con una úlcera aterosclerótica penetrante. Ahora bien, vamos a localizarnos en la aorta descendente. Que el paciente tenga una disección tipo B con hemopleura. Ese paciente tiene años atrás, indicación de un reemplazo de aorta descendente, pero los médicos eran muy renuentes a operar a estos pacientes porque algunos de ellos salían con parálisis por isquemia de médula hemipléjicos, ¿no? Sobre todo cuando
reemplazaban la aorta y se llevaban puesta la arteria de Adamkiewicz, que es la que más potencia tiene irrigar la médula. Desde el advenimiento de las endoprótesis, una disección tipo B complicada con hemopleura, se coloca una endoprótesis. Vamos a poner ahora el caso de que el mismo paciente con la misma crítica, pues son indistinguibles estos 3 síndromes aórticos agudos, tiene dolor interescapular, le hacemos el transesofágico, le encontramos una úlcera aterosclerótica penetrante. Esto hay que hacerlo viendo los ejes cortos de la aorta descendente, retirando muy despacio desde la aorta a nivel diafragmática hasta la subclavia izquierda. Y ahí vamos a identificar la úlcera aterosclerótica. Si esa úlcera se acompaña, está complicada nuevamente por una hemopleura, se coloca un stent. Con la diferencia que el stent en la úlcera son stent cortos, mientras que en las disecciones a veces el stent es largo o puede requerir más de un stent. Y por último, si el paciente tiene el mismo dolor interescapular, está hipertenso, y le encontramos en el transesofágico un hematoma intramural de, supongamos, 2 centímetros de grosor de hematoma y con una longitud de 3, 4 centímetros, a ese paciente le bajamos la presión, le ponemos betabloqueantes y no le hacemos nada. Pero ante la primera evidencia de complicación, y lo más frecuente es hemopleura, inmediatamente se coloca un stent endovascular, ¿no? Una endoprótesis. ¿Y contesté tu pregunta o me fui por las ramas? No, sí. En mi experiencia personal lo que me pasa es que quizás las tomografías no son muy buenas y sobre todo cuando no están gatilladas, a veces genera una falsa imagen de disección y que a veces uno se tiene que apoyar en otros métodos complementarios y a veces el eco, si bien es el abordaje inicial, empieza a ganar un poco de peso ante el déficit en otras imágenes. Es por eso. Sí, yo siempre dije de que el método ideal para hacer diagnóstico de síndrome aórtico agudo, y ponemos en la balanza el eco transtorácico, el transesofágico, la angiotac. El método ideal va a ser el que en la institución donde vos estás de guardia, trabajás y sos staff, tengas la mayor certeza y confianza en el diagnóstico. Hay lugares donde el transesofágico, hecho de urgencia, el médico no está muy preparado y se puede pasar por alto un síndrome aórtico agudo. Por el contrario, si el lugar donde hacen tomografía en ese mismo centro tiene mucha experiencia en síndromes aórticos agudos, es preferible pedirle la angiotac y no el transesofágico. Es decir, no hay que pedir multiimágenes para confirmar el diagnóstico de una técnica con la segunda y la tercera. Hay que usar la técnica en la que con la combinación de la aparatología que vos tengas y la experiencia del médico, puedas hacer diagnóstico. Es decir, vos podés tener un excelente cardiólogo con experiencia ecocardiográfica y un transesofágico de un equipo de mediana gama que ya la sonda está a punto de ser descartada, con muy mala imagen. Y por el contrario, podés tener un médico que hace diagnósticos por imágenes con poca experiencia, pero un tomógrafo de 128 filas, que cualquiera hace el diagnóstico. Esa es la combinación en la que el lugar donde uno trabaja tiene que decidir qué método pedir. Muchas gracias, Doc. No por nada. Al respecto, una pregunta muy común también de los alumnos doctores, algo que, bueno, que a veces nos cuesta diferenciar, y es cómo hacen la diferencia entre la úlcera penetrante
y una placa aterosclerótica ulcerada o rota, que también es difícil a veces de diagnosticar en el eco, ¿no? Nos ayuda mucho mirar el resto de la aorta. No sé, doctor, usted qué tips les puede dar al respecto. Sí, la combinación de úlcera aterosclerótica penetrante va de la mano con lo que vos decís, con placas ateromatosas, porque las úlceras ateroscleróticas son de gente añosa, con aterosclerosis avanzada, son pacientes panvasculares y pueden tener, como vos decís, muchas placas ateromatosas y una imagen compatible con úlcera aterosclerótica. El diagnóstico diferencial, yo creo que lo más importante es la superficie hacia dónde avanza. La placa ateromatosa que se ulcera en su superficie. Y es ahí donde puede depositarse fibrina y formarse un debris que después termina siendo embólico. Por el contrario, la úlcera aterosclerótica penetrante se va a ver que la placa ateromatosa va a tener una úlcera en su superficie, pero va a seguir socavando y perforando hasta llegar a la adventicia. Eso no lo tiene una placa ateromatosa ulcerada. Tal cual. De hecho, cuando se hacen multiimágenes, las úlceras ateroscleróticas penetrantes sobresalen de la adventicia, tanto en la tomografía, en la geotac, como en la aortografía. Sobresalen porque perforan la adventicia. De hecho, algunas úlceras ateroscleróticas penetrantes rompen la adventicia, hacen un hematoma localizado, contenido, formando un pseudoaneurisma que evita que esa úlcera aterosclerótica rompa la aorta, haga un hemopleura masivo y provoque la muerte del paciente. Clarísimo. ¿Algún alumno más quiere hacer algún comentario o quiere preguntarle algo al doctor? Bueno, si no hay más ¿Yo puedo hacer una preguntas. pregunta? Sí, pregunte. Bueno, a ver dónde está. Mientras el doctor busca la pregunta, les recomendamos mirar las clases grabadas del doctor, que están muy lindas, son muy claras, muy didácticas. Véanlas despacio, tranquilos, que el doctor les da muchos tips para diagnosticar adecuadamente, valorar el pronóstico de los pacientes, y cómo hacer el seguimiento también de pacientes con los diferentes síndromes aórticos agudos. Hay 2 clases grabadas, así que si no las pudieron ver hasta ahora, les recomendamos que las vean. Bueno, mi pregunta es, Sí, este es un paciente que va a presentar la residente de cardiología de la Argerich, Juliana Tresenza, mañana a las 10 de la mañana. perfecto. La Bien, idea es que los alumnos, perdón, doctor, la idea nos gustaría es las preguntas del doctor, si bien podemos hacer con Martín comentarios, la idea es que ustedes le hagan comentarios sobre el caso al doctor, así que los motivo para que participen. Así no los tenemos que llamar por el nombre. bien. Esta paciente tiene un síndrome aórtico agudo tipo B. Mi pregunta ¿es un síndrome aórtico agudo tipo B por hematoma intramural o tiene un aneurisma de aorta torácica descendente con trombo? La diferencia es académica, porque tengo un hematoma desde, fíjense que comienza a nivel de la subclavia izquierda, acá el arco aórtico está respetado, y Sí. sigue hasta la aorta abdominal. Ujú. La,
La pregunta es, si tiene un hematoma intramural o si tiene un aneurisma con trombo, es la misma. Se coloca Una endoprótesis. una endoprótesis. De hecho, antes que me respondan qué es esto, a ver si tengo la imagen. Bueno, ahí está la imagen radiológica, ya está puesto la endoprótesis. La endoprótesis. ¿no? Ujú. Bueno, volvamos. Diagnóstico diferencial entre hematoma intramural y aneurisma de aorta con trombo. ¿Qué tal, Doc? Yo creo que como es cóncava, la imagen me parece más para hematoma y no aneurisma con trombo. Me parece que si fuera un aneurisma con trombo no sería tan cóncava, tan curvada hacia el centro Bien. de la luz. Aunque no pueda ver quizás si tiene endotelio o no, eso la verdad a la distancia. Eso también me Bien. ayudaría. Pero hay dos cosas que no van para hematoma intramural. El hematoma intramural, como vos decís, no modifica la luz de la aorta. Ahí está circular, perfecta. Pero fíjense que acá está deformada. Acá está deformada. Por otra parte, el hematoma intramural es liso. Ahí tiene una anfractuosidad. Fíjense que acá tiene otra anfractuosidad y aquí también. Y aquí también. El hematoma intramural no da una protrusión, no la puede dar porque la íntima está redondeada y mantiene el círculo de la aorta. Por lo tanto, esto es un aneurisma de aorta con trombo. Lógicamente que si uno mira esta imagen, se ve la flecha, ¿no? ¿Se ve el cursor? Sí, sí, sí. Si uno mira esta imagen, el diagnóstico diferencial es muy difícil. Pero si vemos lo que dijimos, la irregularidad de la luz aórtica y la anfractuosidad, como se ve aquí, aquí y aquí, concluimos que esto es un aneurisma con trombo. Bueno, ese fue mi aporte también con una pregunta, ¿no? Excelente. Bueno, si no hay más comentarios, no sé, doctor Cianciulli, Martín, ¿qué les parece? Los dejamos descansar a los alumnos. Agradecemos profundamente al doctor Cianciulli, es todo un honor tenerlo aquí, como bueno, Martín ya lo presentó, pero bueno, para ustedes que seguramente ya lo conocen por sus artículos, por sus libros, por sus excelentes disertaciones en múltiples congresos, también queremos decirle que el doctor fue director del consejo y bueno, y fue uno de los pioneros en crear estos cursos de formaciones. Es una de las personas que más defiende la formación en imágenes desde la formación básica médica en adelante. Así que nosotros le agradecemos, él es un maestro para todos nosotros y es todo un orgullo que él sea docente del curso. Bueno, Así que Silvia, gracias, doctor. gracias por tus comentarios, gracias Martín por tu presentación y lo que sí les quiero decir es que a mí me encantan estas discusiones porque siempre uno aprende o ve algo que no se dio cuenta cuando lo decía. Así que para mí también es importante este tipo de reuniones, ¿no? Así que gracias por la invitación. Muchas Gracias a doctor. usted, doctor. Bueno, Buenas buenas noches para noches. todos. Buenas noches a todos y los esperamos con Martín para la próxima semana con la clase del doctor Darú y la clase de la doctora Susana Taboada. Así que buenas noches a todos. Hasta luego. Chao, buenas noches. Chao, gracias.